Listo. Entonces decía que segunda parte de la clase del lunes, que era sobre sobre lenguaje, pruebas de lenguaje o de comportamiento, y que quedamos aquí en el tema de los patrones, ¿no? Porque hay que aclarar que aunque, digamos, las aplicaciones son las que se desarrollan y tienes un kit de desarrollo, y que en el caso de las pruebas también tienes herramientas hemos nombrado algunas para el desarrollo de pruebas automáticas. Hemos hablado, en la clase pasada hablamos del lenguaje, ¿no? Y hoy de hecho vamos a volver a refrescar los tipos de pruebas dentro del contenido que vamos a ver. Pero también hay que recordar que si usamos una herramienta de desarrollo para la automatización, también tenemos patrones de, de formas de crear, de estructurar, de organizar de nuestros directorios, nuestros archivos, nuestras pruebas. Esta clasificación es fundamental para entender su aplicación y desarrollar el módulo de pruebas de manera óptima. Entonces, ¿qué patrones tenemos? Hay un patrón que se llama Screenplay. El Screenplay es un enfoque centrado en el usuario para la automatización de pruebas. A diferencia de otros patrones, se enfoca en la acción del usuario dentro de la aplicación, definida a través de roles y tareas. Las pruebas son más legibles y se asemejan a cómo los usuarios realmente interactúan con el sistema, y aumentando la claridad y la mantenibilidad de la prueba. Un ejemplo de un patrón screenplay, o como obra de teatro, ¿verdad? Em, es en este caso, por ejemplo, tenemos la pantalla, tenemos el feature login, ¿no? Donde tenemos un archivo login feature y un step definition, ¿no? Que son los pasos de la prueba, un TS, TypeScript. Luego tenemos el task, el Screen Task Login, el source como tal, y el Question Login Message. Esto que está aquí son las clases que vamos a probar. Entonces, tenemos aquí el dado cuando es el GIF, then, donde el usuario se está logueando. Entonces, agregamos al actor user y hacemos el llamado al local 402. Entonces luego tenemos igualmente aquí Actor in the Spotlight, cuando el usuario entra y valida las credenciales, donde con las credenciales el usuario y el password le mandamos los parámetros. Luego aquí tenemos el import de Serenity, que es un software también para pruebas, ¿verdad? Y exportamos el login message y hacemos el return del question, este display de login message, ¿no? Hace al actor, le hace el call el message para responder con este actor. Aquí tenemos una clase login que lo que hace es que con estas credenciales ejecuta la tarea donde el actor se loguea cuando el usuario, con usuario y password, introduce el valor. Esto simula el CLI, esto simula la pantalla. Esto es como un emulador donde decimos, bueno, este es mi password y este es mi usuario, y hago clic en el botón login. Y esta es la definición de la prueba, y como tal es la estructura como está definido esos archivos en mi proyecto. Entonces, ahí podríamos utilizar tanto otras cosas como Jasmine para pruebas de aceptación y el patrón Screenplay para organizar las pruebas de manera más intuitiva. Significa que tenemos que instalar dependencias y configurar el protector que es el componente para hacer estas pruebas. La estructura del proyecto se crean directorios y los archivos necesarios, y al definir el escenario con Jenkins, que fue lo que vimos esta semana, escribir el escenario y la definición de pasos, implementar los pasos del TypeScript. Las tareas en script definen esas tareas que un actor realizará. En Script Plane se definen esas preguntas para verificar el estado del sistema, y se ejecuta la prueba al iniciar el servidor que puede ser de Selenium, para ejecutar el protector. Entonces, al final, cuando nosotros utilizamos el lenguaje, utilizamos los puntos feature, el lenguaje Jenkins, em, por default,
mi software, al levantarlo en mi IDE, va a crear ciertos archivos y cierta estructura para montar mi prueba que podemos luego reutilizar con un Selenium y utilizando ciertas librerías para integrar esto con Protector. Serenity Protector es, eh, es esa librería, esa dependencia que se debe instalar para respetar cierto patrón dentro de mi prueba, ¿no? Como una estructura. Ahora, el patrón Page Object Model o POM. El patrón Page Object Model es un enfoque de diseño en automatización de pruebas donde cada página de la aplicación se representa como un objeto en código. Este patrón promueve la encapsulación de la lógica de la interfaz del usuario, lo que facilita las pruebas y la reutilización del código. Se separa la lógica de la prueba del código de la interfaz, permitiendo una fácil utilización y mantenimiento. Recordemos que los patrones que nos ayudan a estructurar mi código. Estructuramos mi código de una forma que sea reutilizable. Además, son como recetas de cocina ya probadas, ya verificadas, ya identificadas a nivel de temas de cuello de botella, de evitar código espagueti, etcétera, etcétera. Y funciona de una manera muy similar a lo que es un desarrollo utilizando un software, un kit de desarrollo. Cuando vemos un ejemplo del método PON, aquí tenemos igualmente un import de elemento protector, tenemos las clases login, page, donde tenemos el elemento username, elemento ID password y el login button, ¿no? A nivel privado. Y hacemos un set user con los valores de estos user file de send username. Ahí, ahí tenemos debería iniciar sesión con las credenciales válidas. Aquí hacemos el llamado y aquí debería agregarse tu verificación después que inicias la sesión. Y esto nos lo permite crear dentro de mi maquetación de la prueba. Para el Ogent Mode, para un POM, que es un patrón de diseño utilizado en la automatización de pruebas de software para mejorar la mantenibilidad y la legibilidad de código, nosotros hemos visto otros patrones de desarrollo como el de Factory, el de Notification. Por ejemplo, bueno, es un objeto similar. En el contexto de una aplicación web, especialmente cuando nosotros construimos con los stacks ME, asterisco NEAN, con Mongo, Express, Node y el framework que corresponde como Angular, como React, como Vue, POM nos ayuda a separar la lógica de la interfaz del usuario, el UI, todo lo que es la lógica de esa parte de la interfaz de la lógica de prueba. ¿Cuáles son esos conceptos básicos que estamos viendo aquí en este ejemplo? El Page Object representa la página web como clase, contiene elementos de la UI, pero como campos de entrada, los botones y los métodos de interacción con ellos. Las acciones que se verifican, los métodos los objetos de la página para realizar acciones como ingresar texto, hacer clic botón, dar botones, etc. Los métodos de verificación que comprueban el estado del UI después de realizar la acción. ¿Y cuáles son, por supuesto, las ventajas de este método? Vamos a poder reutilizar código, puedes utilizar este mismo objeto para múltiples casos de prueba. Tú puedes decir, bueno, mi escenario de prueba es que voy a hacer el ingreso de una factura y además voy a hacer el reporte de una factura, pero en ambos casos se necesita hacer el login. Entonces tú puedes reutilizar esto que está acá para hacer un login con tu usuario de prueba y probar dos escenarios diferentes con un script o secuencia, un escenario que luego de hacer el login va a un paso diferente. Por supuesto que separar la lógica del UI, del UI de lo que es la interfaz de la prueba hace que el código sea más legible y fácil de entender. Entonces, por ejemplo, en esta página, y bueno, repito el ejemplo, tengo un login page TS, que lo vimos arriba a nivel de definición de estructura de usuario, de archivo, define los elementos de la UI y los métodos para interactuar con ellos. En el login spec TS se utilizan los métodos definidos en el login page day para realizar la prueba específica, como por ejemplo probar el inicio de sesión con credenciales válidas. Entonces, este sería en este caso mi login page TS, que es TypeScript, y mi login spec TS, que utiliza esos métodos para poder
probar la prueba como tal de iniciar sesión con credenciales válidas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí del tema de los patrones? Bueno, importante que los reutilicen. Ay, aquí cuando se me complica todo. Cuando estoy en clase se me complica a veces tener las dos pantallas de quién está accediendo. Entonces, la implementación de las mejores prácticas, evidentemente. Debemos tener patrones de diseño para tener unas pruebas bien estructuradas y lograr que las pruebas se implementen con éxito. Es importante seguir ciertas prácticas recomendadas. Se debe mantener la simplicidad en la estructura, asegurarse que el código sea fácilmente leíble y testeable, emplear una correcta organización de los elementos de prueba, además de actualizar el código de los objetos de la página y las acciones a medida que la aplicación evoluciona y ayuda a mantener la relevancia eficaz de prueba. Incluso aquí hablamos de las mejores prácticas a nivel de mi código a ser probado, porque debe ser testeable. También en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con código de front, prácticas como tener el ID de un objeto dentro de mi interfaz, ayuda a que yo pueda hacer prácticas de testeo mucho más sencillas. Incluso hay software como Selenium que utilizan estos objetos de mi página para poder referenciarlos en mis pruebas automáticas. En algún punto el XPath, que era la ruta de todo el árbol, se utilizaba, pero son librerías que se están deprecando con el tiempo. Entonces, ahora es más limpio utilizar el IDE. Entonces, esas son mejores prácticas, además de la simplicidad. Eh, También es importante como método de programación, eh, dividir los objetos, los pedazos de códigos, los TS en este caso, en sus funciones, así como mantener ese esquema de desarrollo orientado a objetos con funciones, con responsabilidades divididas. Eso ayuda a que al tener mi código de una manera bien estructurada, las pruebas sean más sencillas de definir. Y bueno, planificar las pruebas. La planificación de pruebas implica definir alcance, enfoque, recursos, cronogramas de actividades. Un plan de prueba desarrollado incluye objetivos, criterios claros de aceptación para identificar las pruebas necesarias a realizar y asegurarse cumpla en un ciclo de desarrollo. Tienes que trabajar en par, son como una combinación. Yo debo tener claro qué es lo que se va a desarrollar para identificar cuál va a ser mi estrategia de pruebas, entender mi negocio y identificar cuáles son las más críticas y las prioridades de esta. Entonces ahí tenemos estrategias como la automatización, el enfoque de la regresión, la integración, las pruebas de carga. Deben ser y diseñarse de manera efectiva. Es importante considerar que las pruebas se automatizarán y la frecuencia de ejecución según el tiempo disponible de mi proyecto. Esto asegura que la prueba crítica se realice consistentemente y que el software se mantenga fiable a lo largo de la vida. Particularmente, las pruebas críticas deben estar consideradas en mi prueba de regresión. Y además incluir escenarios que abarquen todo un end-to-end, todas las áreas de negocios posibles. La ejecución de prueba, por su parte, es la etapa en que se lleva a cabo la prueba de planificada y esto implica la configuración del entorno, la ejecución real de esas pruebas y la recolección de resultados. Esto lo vimos en clases anteriores. Esto es como que resume esos tres pasos. Lo que tiene que ver con la planificación, la estrategia, la ejecución que nos permite tomar decisiones informadas sobre el software y el cronograma de la prueba. El cronograma de la prueba establece los plazos, la flecha y incluye la planificación de la prueba, la ejecución del reporte y la revisión de los resultados. Fíjense que el cronograma de prueba identifica las tres fases y permite además que se realicen estas pruebas en el tiempo y de manera eficiente. En ese sentido, debemos calcular la gestión de recursos porque va a depender de la cantidad de personas y que vamos a trabajar y las herramientas y tiempo, el conocimiento en ello, para poder contar con un tiempo estimado real y se requiere, por supuesto, capacitar al recurso para que pueda ejecutar y definir esa prueba de manera eficaz y optimizar la calidad de mi software y mi esfuerzo. Esto es el último entregable que ustedes van a trabajar dentro del proyecto y va a cumplir con estos esquemas, ¿ok? Van a entregar
un informe de resultados, de documento de los hallazgos, no del sistema en que están trabajando, sino de otro, de la aplicación, con criterios de aceptación, con el enfoque de ser un usuario final que hace pruebas de aceptación, entregarían un informe de resultados con los hallazgos de prueba, que incluyen los errores encontrados, y eso muchas veces a nivel de lo que tiene que ver con pruebas de aceptación, tiene que ver con que cumplieron con mi requisito, con el enfoque de mi requisito, digamos, se cumple que el resultado final del desarrollo tiene mis criterios de satisfacción cumplidos, pero además vamos a ponernos modo QA definiendo un plan, y eso significa, como lo vimos en los últimos cuatro pasos, tener una especificación de mis estrategias de prueba, de mi enfoque de la prueba, de un informe de ciclo de prueba, de resultados, con un informe final. Y esa estrategia incluye qué tipos de pruebas podrían ejecutarse sobre el software específico, que ahí vamos a llegar a la conclusión de que cada proyecto es diferente, pero que los tipos de pruebas nos van a colaborar, nos van a ayudar en cualquier tipo de proyecto. Y nosotros lo que debemos hacer como analistas, como licenciados en computación, como ingenieros en computación, como desarrolladores o como tester QA, es definir la estrategia de cómo armamos ese rompecabezas. Pero las piezas siempre son las mismas y el enfoque es lo que varía según mi proyecto. ¿Ok? Y van a haber entonces similitudes entre las pruebas que van a realizar en sus proyectos propios como desarrolladores y QA de su producto y el que les va a tocar hacer al hacer el último switcheo del proyecto en la última semana de clase. Estos informes cada herramienta genera herramientas diferentes. La semana que viene vamos a ver en la práctica lo que es este Zeppelin, que es una herramienta que se integra con Jira para poder generar informes de este tipo. Ya la clase pasada vimos un poco dentro de lo que fue el planning, algunas estadísticas asociadas a la definición de la planificación en Jira. Bueno, vamos a trabajar también con eso al final de nuestro proyecto. Por eso la importancia de que todas las actividades que vayamos desarrollando la coloquemos en ese Jira para poder tener informes interesantes que les permitan a ustedes entender el contexto de la gestión como tal. ¿Ok? Porque estamos en el tema de la ejecución, pero vamos a llegar al resultado de la gestión. En conclusión, las pruebas son fundamentales para garantizar la calidad. Esto lo hemos repetido un montón de veces, lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a ver en la práctica. Desde las pruebas unitarias hasta las pruebas de usabilidad, cada tipo de prueba juega un papel, rol y crucial en el ciclo de desarrollo. La integración de pruebas automatizadas y la gestión es efectiva. Y la gestión efectiva de estas actividades son esenciales para mantener un software robusto y confiable. Es decir, tanto el desarrollo, la automatización y la ejecución deben estar acompañados de una gestión efectiva que nos permita tomar decisiones y tener un análisis sólido de cada uno de los ciclos de esta ejecución. Si no, por separado, no generan el valor al producto que se requiere. Una estrategia de prueba es un documento que describe el enfoque general y los principios rectores para las pruebas de software, se alinea con los objetivos y requisitos del proyecto. La estrategia es un hito dentro del plan de prueba. Dentro del plan de prueba hay varios elementos que ya vimos en clases anteriores y que vamos a retomar en la semana final del proyecto, puesto que, aunque les había comentado que los planes de prueba generalmente se entregan al principio del proyecto como parte del alcance, en esta parte, primero vamos a profundizar con los tipos de prueba, implementar algunas para luego tener claro cómo podría eso haber sido un plan de prueba desde un inicio, pero para un producto diferente al cual estemos desarrollando. BDD, Beehive de comportamiento, ofrece una metodología efectiva para mejorar la colaboración y la comunicación del desarrollo de software. Alinea el producto a las necesidades de usuario y reduce los defectos. Entonces, hablamos de patrones, BDD, y no sé si hay alguna duda en este punto. Y hablamos de las diferencias de TD también. Por allá hicieron una pregunta de si BDD se pudo haber utilizado al inicio de requisitos y la respuesta fue sí. Incluso podemos tener, lo pasé por como un learning tips en WhatsApp, que podemos tener la configuración del Jira para que nuestros stakeholders
definan los requisitos con esa estructura. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tengo viendo los dos, viendo tanto Visual Studio o IntelliJ, IDEA. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos un código, esto prueba una página externa, este es mi proyecto de prueba, y tenemos un archivo feature que lo que tiene es las palabras clave, feature, escenario, give and when then, y tenemos el código como tal que lo que hace es, fíjense, esto utiliza una librería que se llama Karate de Unit 5, esto es código Java, y hace el llamado, bueno, levanta la corrida con esta clase, y por acá tenemos cada uno de los directorios tiene su feature y cada uno tiene la misma estructura tipo Genkin de manejo de palabras claves, ¿verdad? Y por aquí cada uno tiene su runner que levanta la clase que vamos a correr, ¿ok? Entonces, a esto se refiere. Aquí tenemos también la definición de karate que como un componente que resuelve el environment. Pero bueno, estas no la vamos a trabajar. Fíjense que la manera en que el IDE va colocando las palabras claves y cómo lo va reconociendo. Esto es con IntelliJ y con Visual Studio funciona igual. El IDE reconoce palabras claves, me ayuda a eso. Y de igual forma, los puntos feature tienen una característica que aquí no me lo está reconociendo porque no me está colocando el colorcito, pero que hay que configurarlo para que eso suceda. ¿Ok? Aquí, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, es el mismo archivo visto en IDEs diferentes. ¿Ok? Y esto permite que correr la prueba. Este es el test que se ejecuta al karate.test, que hace el run al lo que tenemos definido en el directorio que está por acá, o que está, bueno, los dos ejemplos que tengo por acá, ¿ok? Que por estándar están en un directorio test Java, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Cierro aquí la grabación y hasta la próxima clase, que esto cerraba la clase anterior. Stop Recorder y escucho sus dudas.